Bueno, la intención de la charla, la intención de esta práctica, ricos en buenas obras, que no sea un secreto, que no sea algo que no se haya revelado en nuestras vidas, el cómo hacerlo. Yo lo que trato y a través de la palabra de Dios es a quién, cómo y cuándo, al estándar de Dios, a la forma de Dios. Dios es el único que puede decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo hacerlo, y no hacernos los locos como yo repetía en la charla, sino mirar en la necesidad cómo actúo. ¿Es al estándar de Dios o al estándar que yo mismo he creado de cómo hacerlo, a quién hacerlo y cuándo hacerlo? La intención es esta. Yo cada vez quiero dar gloria a Dios con lo que hago y sobre todo ser reconocido en todo tiempo y que seamos reconocidos en todo tiempo como ricos en buenas obras. Sí, Señor, hoy levantamos nuestras manos y nos rendimos a ti que eres el Todopoderoso, a ti que eres el gran yo soy, a ti que eres nuestro sanador, nuestro proveedor. Tú eres todo para nuestras vidas, Señor. Tú eres el Alfa y tú eres el Omega, Señor. Nuestras vidas están en tus manos y no hay mejores manos que estar en las tuyas, Señor. Nuestro país, Señor, el Ecuador, las nuevas autoridades que están por venir, Señor, que estén en tus manos, Señor, porque no hay mejores manos para nuestro país que estar en las tuyas, Señor. Hoy clamamos a ti porque nuestra esperanza no está en el hombre, nuestra esperanza, Señor, no está en los bienes materiales, nuestra esperanza está en ti, Señor, y a ti queremos honrarte y exaltarte. ¿Y por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Señor? Damos gracias, Señor, porque eres todo para nuestras vidas. Querida familia, buenos días, podemos tomar asiento. Gracias por estar aquí, es un gusto el poder compartir nuevamente un domingo más que podemos exaltar y recibir la palabra en esta campaña que estamos 40 días de Tú proveerás, se llama la campaña, y hemos sido muy bendecidos con lo que el Señor ha traído para toda nuestra iglesia, para las diferentes misiones, para nuestra iglesia principal en Mañosca. Así que hoy día es un día más donde también seguiremos recibiendo esta gran bendición. Que quiero pedirle a Paul Gutiérrez, por favor, que pase acá adelante. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Paul, anciano de Verbo Centro, que nos está acompañando en esta mañana y va a continuar con esta campaña de Tú proveerás? Gracias, David. Buenos días con todos. Qué linda oportunidad de estar acá. Bueno, yo digo este título que usted... no está el título todavía. Dice, ricos en buenas obras. ¿Cómo ser ricos? Secretos para ser ricos en buenas obras. ¿Cuántos quieren ser ricos? A ver, levante la mano el que quiere ser rico. Yo quiero ser rico. Sí, yo quiero ser rico. Bueno, la verdad es que la palabra rico siempre está en el escenario de lo financiero, de las finanzas, y cuando uno menciona la palabra rico, está imaginándose aquella persona que tiene 5 o 6 casas, mucho dinero en el banco, autos y todo esto, ¿no? Es automáticamente nuestra mente se va para allá. Pero algo muy importante que yo veo en la palabra es que en la palabra de Dios también está mencionado esta frase, sí, justamente, ricos en buenas obras. Y ahorita que estamos hablando acerca de este curso para matrimonios, pues en donde realmente, mayormente estamos retados a obrar con buenas obras, pues es en el matrimonio. Pero hay que aprender, tenemos que capacitarnos para que nuestros matrimonios realmente sean los lugares donde el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la capacitación que Él nos da, nosotros podamos vivir y con acciones que tengan que ver con las buenas obras. Pero no nos se va a quedar este título en los secretos. Yo mientras analizaba, estamos en una campaña, la campaña de Tú proveerás, y en un principio también mencionábamos un tema que está inmerso en la campaña de la generosidad. O sea, esta es una campaña para ser generosos y es una campaña también para reconocer que hemos recibido las bendiciones de Dios durante toda nuestra vida. Todos los que estamos aquí, pienso yo, hemos visto la mano de Dios en cada una de las circunstancias de nuestra vida. El Señor ha provisto.
Y dentro de todo lo que nos ha prosperado, también nos ha prosperado en cuanto a lo que usted y yo tenemos como bienes, como empresas, como dinero y cosas así, o para lo que es el diario vivir. Pero vamos al punto, ¿qué es lo que yo primero para entender de cómo ser ricos en buenas obras? Y cuando hablo de buenas obras, hablo de ser ricos, hablo de abundancia. Si mencioné lo de las finanzas, si mencioné lo del dinero, cuando miramos a alguien y le ponemos tal vez este título de ser rico, es porque hay abundancia de dinero, hay abundancia de bienes, hay abundancia. Entonces uno fácilmente puede definir a esa persona, a esa familia, a ese empresario, si él es rico en aquello pues que se está mirando. Lo mismo pasa con el tema de que cada uno de nosotros podemos vivir ahora en esta vida, en este trayecto que el Señor nos ha dado, que nos puedan mirar la gente y decir, mire, ahí está pasando fulano de tal, fulanita de tal, o esta familia son ricos en buenas acciones, son ricos en buenas obras. Se ve la prosperidad en ese accionar, en ese estar preocupado por los demás, o en ese accionar de ser parte dentro del engranaje y en esa ayuda en medio de la vida ministerial o en medio de las circunstancias que se dan en una iglesia. Entonces la gente, las personas van a identificarnos si es que realmente somos pobres en acciones que tienen que ver con las buenas obras, o nos puede decir, wow, esa familia es rica en buenas obras, o hay abundancia, se ve, se mira, cada situación, pues ellos están ahí para extender sus manos. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que ya no va a haber secretos, porque hoy yo le quiero dar que Dios y el Espíritu Santo revele en usted qué es lo que necesita para que usted comience a ejercer en este tema de ser rico en buenas obras y se mire. Lo primero que debo conocer, y no solamente conocer, hermanos, entender, pero más allá de entender, que sea una revelación, porque si esto se revela en su vida, si esto se revela en mi vida, va a haber un cambio, una actitud que me va a invitar a que haya un cambio de conducta, de comportamiento, de acciones. Y esto es lo que primero yo quise resaltar en medio del propósito de esta charla. Efesios 2:10. Miren, en 2 versiones de la Biblia está ahí, dice, porque somos hechura suya. Diga conmigo, porque somos hechura suya. ¿Qué más dice ahí? Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Lea conmigo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, nací de nuevo, fui bautizado en el Espíritu Santo, fui bautizado en aguas, fui sumergido, resucité a una vida nueva con Cristo Jesús. Sí, hecho de Dios, en las manos de Dios, forjado en las manos de Dios, pero había un propósito. Hay un propósito para cada uno de nosotros en la vida. Muchas gracias. Efesios 2:10 en esta otra versión, mire, pues somos la obra maestra de Dios. Ahí va un poquito más allá, ¿no? Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Trayecto de vida, circunstancias que se van a presentar delante de nosotros, cómo va a ser nuestro obrar. Ya usted puede conectarse con la intención de ese propósito en el Dios, el haber nacido. Usted no nació en una religión, hermanos, no nació en una religión, la única y la cual también resaltamos y en la cual nosotros como iglesia debemos movernos, ayudar a las viudas, ayudar al extranjero, a los huérfanos. Esa es la única parte en la Biblia que dice que hay una religión, que debe ser algo relevante y actuante en una iglesia. Pero se habló del pueblo de Dios, se habló de usted como una obra nueva, hechura de Dios. Usted, y ahí está la palabra que yo puse ahí, la frase, soy la obra maestra de Dios. Usted es la obra maestra de Dios, nació en Cristo, nació en el Señor. Usted ya no debe predominar. No debe predominar la antigua naturaleza. Luchamos con la antigua naturaleza y contra ella estamos luchando todos los días,
Por eso también habla la palabra de renovarnos, de cambiar nuestra forma de pensar, de renovar nuestro entendimiento, para que nuestra conducta, nuestro comportamiento se alinee a la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Propósito en el Señor. Y ahí es cuando el pueblo de Dios tiene que afinarse. Debemos recibir una afinación, pero primero hay que entender, soy la obra maestra de Dios. Hecho la suya, hecho a la imagen de Dios, tengo las características de Dios en cuanto a su intención hacia la ayuda, hacia propiciar, hacia esos momentos en los cuales yo como hijo de Dios tengo que obrar. Que sean ricos, y viene la palabra, mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, 17, 18. El apóstol Pablo, para mí el apóstol Pablo era un maestro, era una persona que discipulaba, era una persona que preparaba a la gente. Preocupado de esto, mire lo que dice estos dos versículos bíblicos que son muy importantes. A los ricos de este mundo, hablamos de ricos financieramente, ¿no? Mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo abundantemente para que lo disfrutemos. 18. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Estos son los últimos versículos de esta carta. Los últimos, la última recomendación. Bueno, la palabra mándales, pues es una palabra que está en algunas versiones, ¿no? Como autoridad que le veía que tenía Timoteo, ya no les esté sugiriendo, mándales. Porque a veces cuando nosotros confiamos en las riquezas, confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestros bienes, pues tenemos una ceguera, o podríamos haber caído en una ceguera en que necesitamos ser despertados y actuar con obediencia. Entonces ya el rico en ese tiempo también no era malo ser rico, no dice la palabra de que era malo ser rico. Usted ve ahí algo que se va en contra de las personas que tienen muchas dinero o capacidades o bien. No le veo a Pablo yéndose en contra de los ricos. Más bien dice, Él nos provee de todo en abundancia. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Si usted tiene una casa en la playa, disfrútelo. Si usted tiene 3 autos, disfrútelo. Si usted tiene 2 casas, disfrútele. Si usted tiene un gran terreno, tiene mucha comodidad en aquello, disfrútelo. En ninguna parte de la Biblia veo que el Señor, a través de los que lo escribieron, está en contra de aquellos que son ricos. No, disfrútelo. Disfrutemos con lo que tenemos. Hay un principio que es el principio del contentamiento. Sé que a veces nosotros ponemos en la balanza, unos tienen más, otros tienen menos, y nos trae tristeza cuando yo no tengo el auto que tiene la otra persona, no tengo la capacidad, no tengo la casa que tiene mi hermano. Bueno, esa es una inmadurez, porque el apóstol Pablo, y de hecho esto casi no es el punto principal de esto, pero quiero decirlo. Si usted vive contento con lo que tiene, va a ser feliz. Aunque los bienes no traen felicidad, traen comodidad, que es muy diferente. Comodidad traen, pero felicidad no la traen. Pero traen comodidad. Pero el apóstol Pablo me dice a mí que esté contento con lo que tengo. Yo estoy contento. Yo no tengo un carro que sí me hubiera gustado tener, un Ford Explorer. ¡Wow! Dios mío. Tengo ¿cómo se llama mi auto, mi amor? Ya hasta me olvidé. Es un carrito pequeño, pero estoy contento con lo que tengo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha prosperado en todo. Estoy feliz, disfruto de lo que tengo. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Se apagó. ¿No viene? ¿Y ahora cómo doy la lección? Entonces, esta es la parte importante. No está el Señor en contra de los que tienen abundancia en cuanto a esos bienes, a esa comunidad. Pero el punto principal también que le veía en este versículo es lo siguiente. ¿Sabe qué? Si usted se pone a leer con tranquilidad esto, le está asegurando el futuro, porque hablamos de confianza. Hablamos de confianza, hermanos. Cuando uno pone la confianza en los bienes, en el dinero, ahí lo está diciendo, es una situación
insegura. Insegura. Si uno pone los ojos y cree que el futuro está asegurado con lo que tiene, pues quiero decirle que esa es una situación que puede traer incertidumbre insegura para su vida, para su familia. Pero cuando le dice que aprendan a compartir con lo que tienen, el punto es allí. A veces el hombre, nosotros como hijos de Dios, o no hemos aprendido, a veces o no hay una motivación, que ya le voy a decir cuál es la motivación, cuál es ese octanaje que puede subir en su vida para accionarse, hacer las buenas obras. Ya le voy a decir de dónde viene, pero yo quiero decir esto: su futuro está asegurado, no por la capacidad, no por la cantidad de dinero, no por la profesión que tiene, sino por poner nuestros ojos en Dios y por ser generoso, por aprender y accionarse a compartir lo que tiene. Ese es el punto, hermanos. Y ahí dice: el futuro está seguro con usted. Porque sabe que el Señor nunca va a tener una deuda con usted si usted se preocupa por los que tienen necesidad, se preocupa por aquellos que tienen necesidad, y en esas circunstancias en las que amerita, ¿no es cierto?, ponerle pasión, amor a la gente y ayudarlo, pues si estamos en esos, créame que el Señor nunca lo va a dejar en ningún momento de su vida. ¿Me cree? ¿No me cree? Yo sí lo creo. Lo he visto, hermanos. En la época de pandemia es cuando más rico comí, hermano. Sí, ahí estaba el Señor proveyendo. Era increíble eso. Tiempos tan difíciles los de pandemia, sí, lo vivimos, pero yo veía la mano de Dios ahí, veía la mano de Dios proveyéndonos, una familia numerosa que tenemos, hasta 2 perrinietos que tengo ahora también. Ya está, no está. Acá está el problema, creo. No, ya. Ahí está bien. ¿Nos hace ricos para qué? ¿Nos prospera para qué? Por eso les digo un para qué. Si usted tiene lo que tiene que ver para qué le dio. ¿Para qué le dio esa abundancia? ¿Para qué esos 3 autos? ¿Para qué toda esa provisión que usted tiene? Bueno, el alma generosa será prosperada. Si actúo con generosidad, pues hay una consecuencia: acción, reacción, principio, una ley. Sea generoso y va a ser prosperado. Si la palabra de Dios me dice que tengo que compartir con el que padece necesidad, también como consecuencia va a haber prosperidad. Segundo punto, ¿qué son las buenas obras? Bueno, aquello que Dios manda en su palabra. Y aquí hay que ponerle un estándar al tema. Porque lo que yo quiero y lo que veí en la palabra de Dios es que dentro de una conversación que tuvo un escriba con el Señor Jesucristo, el Señor habría de aclarar con él en medio de esa conversación todas estas inquietudes que a veces tenemos. ¿Cómo debo obrar? ¿Cómo debo obrar en buenas obras? ¿Cómo haré para que me vean como rico en buenas obras? ¿Cómo haré? ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que yo vengo a responder. Ya no va a ser un secreto, ¿sí? Pues yo le quiero decir algo, que para el Señor, pues usted tiene que mirar el estándar de Dios. ¿Cómo debe actuar? Como Dios ha puesto, como reglas. Él es el estándar de lo bueno. Él le dice a usted, Él me dice a mí, a través de la palabra de Dios, Él me dice a mí qué es lo bueno, qué es lo malo. Él establece esto. No es de acuerdo al cómo pienso yo o cómo debo actuar en una circunstancia, en ayudar a la iglesia, en ayudar al necesitado, en ser parte en el engranaje de una iglesia para edificarla. ¿Cómo? No, yo pongo mi estándar, yo pongo mi línea y eso es lo que voy a hacer. Entonces cada uno comienza a hacer una cultura muy personal de cómo hacerlo, ¿no? De cómo obrar. Pero tenemos que ir a la luz de la palabra. La palabra de Dios me dice a mí cómo debo ser, cómo debo actuar, cómo debo obrar, a quién hacerlo, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Porque eso es lo que yo quiero contestar y quiero que lleve usted como respuesta. El a quién, cómo y cuándo es lo que me dice la palabra al estándar de Dios, porque Él establece lo que es bueno y lo que es malo. Tito, algunas cosas, solamente subrayado lo amarillo, no voy a interpretar. Mire lo que dice con respecto a lo que la iglesia, a lo que usted, a lo que yo, en lo que yo debo estar preocupado. Dice: celoso de buenas obras. Tú, usted, yo,
ejemplo de buenas obras, que obedezcan, que estén dispuestos, actitud a buenas obras, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y aprendan también a ocuparse en las obras en casos de necesidad para que no sean sin fruto. Fruto, comportamiento, y en este caso un comportamiento en el cual se vea que usted suple la necesidad en aquellas circunstancias de necesidad. Una persona que actúa así es una persona que muestra que da fruto. ¿Sí? Yo puedo ser, ya poniéndole como el sinónimo de una imagen, un árbol fuerte, no tan fuerte como Diego, pero vea, este cuerpito saca chispas. Pero pueden verme a mí como alguien fuerte, con buenas actitudes, que me buscan y un buen consejo y yo se las doy y todo, buena obra. Pero puede ser que sea más hojas que fruto. Más hojas, muy frondoso, ¿no es cierto? Muy frondoso. Pero que alguien venga y busque en mí un fruto en el que supla una necesidad, bueno, muy difícil. Yo me voy a poner como ejemplo, no, ¿a dónde el Paul? ¿Qué voy a ir? Paulito es buen consejo, se ríe, está chistoseando y todo, pero pedirle ayuda, no, yo creo que me voy con esa persona. A él sí, apenas se le dice, responde, lo hace, actúa. Eso es fruto. Entonces, mire, ahí es el punto. Aquí lo que el apóstol Pablo le decía a Tito, y mire, una carta tan pequeña, ¿cuántas veces menciona esto de las buenas obras? Es decir, acciones que tienen que ver con los que creen, con los hijos de Dios, con la iglesia del Señor, que está lista para obrar con buenas obras. Y abajo dice, dentro de todo lo que termina diciendo, dice, abominables, rebeldes y reprobados. Yo no quiero ser abominable porque no actúo en aquellas circunstancias en las que medita mi ayuda o poner las manos ahí en la obra y meter, cueste lo que cueste. Yo no quiero quedar como rebelde. Ahí estoy listo, donde quiera. No quiero quedar como reprobado, no. Paul, cero a la izquierda en esto. No, encanto a toda buena obra. Estamos llamados, familia, a toda buena obra. Diga conmigo, estamos llamados a toda buena obra. Diga conmigo más fuerte, porque soy la obra maestra de Dios, creado en Cristo Jesús para toda buena obra. Eso soy. Yo ya no me puedo mirar, ¿no es cierto?, en la imagen del pasado, egoísta, no desprendido, no preocupado. No me puedo mirar así. Peor, resaltar aquellas situaciones. No, yo soy nuevo, nací de nuevo. Estoy en el reino de los cielos viviendo. Y una palabra que bueno, voy a aclarar un poco porque a veces nos basamos en ella también pensando en un futuro. Dice, ¿basado en el amor? Sí, todo lo que hagamos tiene que estar basado en el amor. Basado en el amor. Y ahí estaba, y les hablaba de este escriba. Que muy pilas este escriba, ¿no? Se acerca a Jesús. Bueno, esta es la primera parte y le dice... Y bueno, ahí está, digamos, una parte en la intención de este escriba. Y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y hay una palabra ahí que no la he puesto y que es muy importante. Creo que está en la otra imagen. Y le dice el Señor, ¿cómo interpretas tú? ¿Qué dice la ley de Moisés y cómo la interpretas? Y este es el primer punto que yo quiero entrar ahí a lo profundo de su corazón. ¿Cómo interpreta usted cómo debe ayudar a los demás? ¿Cómo interpreta usted vivir en la vida verdadera? Porque vida eterna es sinónimo de vivir la vida verdadera. Hay algunas versiones de la Biblia donde dice vida eterna es vida verdadera. No puedo estar esperando, ¿no es cierto?, disfrutar del reino de los cielos después de que me muera. Ya estoy en el reino de los cielos. No solamente se acercó, está en mi casa, está en su casa, está en su vida. El reino de los cielos con sus principios tiene que primar y ahí es donde debo de moverme. Yo estoy ya viviendo la vida eterna, ¿o no? Usted está ya viviendo la vida eterna. Entonces la pregunta del escriba la responde Jesús con tanta inteligencia y sabiduría. Mi Señor le dio 2 y el vuelto le dio al bandido por atreverse a
a preguntar eso, ¿no? Quería hacerlo caer. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Las buenas obras están basadas en el amor. Si usted no pone amor, si no está en su vida el amor en todo lo que hace, pues es como un metal que resuena, como esa batería desconectada y desafinada, como esa guitarra que está ahí. ¿No es cierto? Que a lo mejor desafinada y usted quiere cantar algo con una guitarra desafinada. Si no hay amor, es como un metal que resuena. No tiene armonía con lo que usted está haciendo y no podemos separar esto, hermanos. La gente religiosa aprendió a separar esto. Ama a Dios sobre todas las cosas, sí, amar a Dios. Pero olvídese, cuando habla de amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces ahí viene mi estándar, mi forma. Y yo quiero responder esto. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Si yo logro responder eso, usted, y si lo aplicamos en nuestra vida, usted va a vivir al estándar de Dios, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como pueblo llamado a servirle a Él y amar a tu prójimo. Y se quedan en el amar a Dios y a veces estamos pensando que venir el domingo es lo único y lo suficiente como para mostrar que yo amo a Dios. Este es el inicio, hermanos. Hay una semana en la que el Señor nos va a poner los escenarios, los retos. ¿Para qué? Para mostrar que amamos al prójimo. Así lo veo y así le veo en la palabra del Señor. Si usted obra con obras buenas, mire lo que muestra. Da testimonio de una fe verdadera. ¿Manifiesta gratitud? Sí. Yo estoy agradecido de Dios. Más de 30 años en la iglesia. Y desde los 19 años conocí a Jesús. ¿Cuánta gente no me ha ayudado, hermanos? Un montón de gente. Hermosa gente que dio su vida, sacrificó sus horas de trabajo y se acercaron a nosotros y nosotros somos fruto del amor de muchas personas que se juntaron a nuestro alrededor. Así es que estoy agradecido. ¿Cómo no voy a obrar con buenas obras si en esa gratitud también quiero, entre comillas, devolver lo que en algún momento yo recibí de tanta linda gente que ya no está con nosotros? Muchos de ellos están en la presencia del Señor. Pero ahí están disfrutando de la presencia. Fortalece mi seguridad con Dios. No se olvide lo que les decía a los ricos, ¿no? Confiando en las riquezas. Cuando usted confía en Dios, pues su seguridad también la pone en el Señor. Glorifica a Dios. Claro, las buenas obras van a glorificar a Dios. Parecerá cosa de extraterrestres cuando usted haga algo que en la normalidad, entre comillas, no se hace en el mundo. Va a parecer raro cuando usted obra de diferente forma a la que en el mundo pues obra, ¿no es cierto? Y cuando usted obra de manera diferente al estándar y a la forma de Dios, qué raro. Wow, ¿de dónde eres? Alguna iglesia se está viendo. Algo debe haber pasado. ¿Vos no eras así? Oh, qué lindo, cosas así. Tapan la boca de nuestros adversarios. Y la gente, no es nuestro adversario la gente que está a su alrededor, sus compañeros de oficina, sus empleados, su gerente, no son nuestros adversarios, pero ellos están ojos. Sí, ojos a su comportamiento, ojo a su conducta, ojo a mi conducta. Están mirando, están probando, son catalizadores de ellos, de si mi vida adora a Dios con todo mi ser y ama al prójimo como a sí mismo. Ellos son los catalizadores, no son mis adversarios, pero sí están sus ojos puestos en nosotros. El Evangelio, y le puse ahí la cereza del pastel, el Evangelio en lo práctico. Yo llevo buenas noticias, pero con mis acciones es más que contundente y firme para llevar el mensaje de Dios. Amén. Dígame si me cree. Sonría. Ok, vamos a esta parte que la vida verdadera, lo he conversado con este escriba. El escriba era un conocedor de la ley, tenía ahí como responsabilidades en el templo. Dicen que ellos también manejaban las finanzas en ciertos momentos, eran como tipo secretarios ahí en el templo y todo eso. Y él es el que se acercó a hacer esta pregunta, y esta es la parte que dice: ¿cómo la interpretas? No puedo interpretar si no es de acuerdo a lo que la palabra de Dios me quiere enseñar. Y bueno, ahí está, y el Señor le dice: correcto, bien, escriba, 10 sobre 10, porque si uno le hubiera dicho 0, polito 0, ¿no? Pero muy bien,
Pero ¿qué le dice el Señor? Haz eso y vivirás. No se podía quedar en el conocimiento. ¿Cómo un escriba, conocedor de la ley, le hace una pregunta tan básica, hermanos? Es como si a un físico matemático, aquí a un niño le digo 1 más 1 es 2. Oye, Paul, con la pregunta que me sales. Más o menos es un escriba, un conocedor de la ley. ¿Y qué haré para heredar la vida eterna? Y bla, 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 y todo lo que viene. Pero el Señor va más allá. No solamente podía quedarse en el conocimiento, sino le dice, haz eso y vivirás, porque le preguntó sobre la vida eterna. Así es que le dijo que en el presente iba a vivir. Y vivirás si haces esto. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se queda allí. Viene otra parte en la que debemos nosotros despertar, hermanos. Despertar como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como que hemos salido de la religiosidad para tomar fuerza en una relación con el Señor Jesucristo, una relación con el Espíritu Santo, una relación con nuestro Dios, para que en nuestro actuar se vean las buenas obras y que me digan, wow, rico en buenas obras. Abundancia, dice esto, justificar sus acciones. Lo puse en amarillo. El hombre quería, ahora ya se quedó quieto en una parte. Dice ahora justificar sus acciones. ¿Qué acciones habrá estado él teniendo en su diario vivir como escriba? Yo le voy a decir eso. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Otra vez con el niño escriba. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Usted cree que no sabía quién era el prójimo a la luz de la palabra? Sí, pero él estaba teniendo acciones en las que ya hizo, ¿no es cierto?, su propia, ¿cómo podría decir?, conducta justificaba. Comenzó él a escoger quién era su prójimo. Él escogía. Cuidado con meter. Él no es nuestro prójimo. ¿Cómo le vas a ayudar? Bueno, no con todo. O sea, ¿por qué? Porque posiblemente el estar metido en la contabilidad, en las finanzas, ¿no es cierto?, le ponía freno, no arriesgaba y cosas de esas. Entonces, mire usted, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí le puse las siglas, y esto es lo que quiero hablar con fuerza. ¿A quién, cómo y cuándo? ¿Y sabe dónde voy a ver esto? En lo que sigue después de estas dos preguntas que le hace este escriba. Y es la parábola del buen samaritano. Yo puedo ahí ver algo y descubría esto. El a quién, el cómo y cuándo al estándar de Dios. ¿Sí? No se olvide las palabritas anteriores. ¿Cómo interpretas? O a veces justificamos, o nosotros hacemos de esto nuestra propia cultura familiar de a quién hacerlo, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Eso es lo que normalmente hacemos, ¿no es cierto? ¿A quién? Yo escojo a quién. A él, ni pagado. No, ¿cómo le voy a ayudar? ¿Cómo le voy a ayudar? ¿O cómo voy a ayudar en la iglesia? Y bla, bla, bla. ¿Cómo y cuándo? Ya, y le puse yo esas siglas ahí. Diga conmigo, A, Q, C, C. A, Q, C. Ahora dígalo unido, A, Q, C, C. Ahora póngale una tilde en la Q. Acúsese. Que la palabra de Dios me acuse cuando no actúo como Dios quiere. El a quién, el cómo y cuándo. Ya me pusieron la canción que termina todo. 5 minutos más. Por Dios. Lucas 10:30, mire esto, no lo voy a hacer rápidamente. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo, como dice ahí, medio muerto. ¿Sabe lo que significaba medio muerto? Casi muerto. Ahí estaba el Señor. No, ninguna palabra está de más en esta descripción de este caso. Ninguna palabra. Todos los detalles tienen su porqué allí en lo que el Señor trataba de enseñar. Acúsese. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Pasa un sacerdote. Pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Yo le puse ahí un título, se hizo el loco. Un sacerdote, imagínense, conocedor de la ley, involucrado en todo lo que es la liturgia o la administración en un templo.
cuando ve ahí a un herido, un medio muerto, se hace loco, lo rodea, cambia de vereda, hermanos, y se va a cumplir con sus funciones, religioso. Acuérdese de esta palabra, religioso. Mucho conocimiento, pero no tenía algo que vamos a descubrirlo. Viene un ayudante del equipo, dice, en la palabra que usted tiene a lo mejor dice levita, un hombre encargado de tareas también en el templo. Pasa, lo ve allí, pero también siguió de largo y pasó, ¿no es cierto? Pasó por el otro lado, lo mismo, se cruzó de vereda y no le paró bola, se hizo el loco. Cumplía funciones en el templo, conocía la palabra de Dios, mucho conocimiento, pero sus acciones daban a entender que cayó en una religiosidad. Cuando no obra usted y no obro yo conforme a la palabra de Dios y me quedo solamente en conocerlo, caigo en una religiosidad. Y peor aún, lo que este escriba, ¿no es cierto?, quería justificar sus acciones. O sea, darle la vuelta, ¿no es cierto?, a la verdad de Dios, pues ponerle ahí, como sabían decir un hermano, dorarle la píldora y caminar conforme ahí, alcahueteando acciones que no tenían nada que ver con la verdad de Dios. Los líderes de iglesia en el hogar, los ancianos, los pastores, los que servimos al Señor, debemos tener mucho cuidado, mucho conocimiento, pero si no se ven nuestras acciones, hemos caído en una religiosidad. Si a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo, terrible. Y eso es lo que pasó. Pero viene aquel detalles. Un samaritano iba de viaje. Samaritano con respecto a los judíos, y en otra versión dice un despreciable samaritano, hermanos. Vea usted en la Biblia y dice ahí el despreciable samaritano. Un samaritano y un judío no se llevaban. El samaritano era un mestizo en ese tiempo. Era un mestizo, era un judío mezclado, ¿no es cierto?, con otras razas. Era un mestizo en ese tiempo. Tenían su propio templo porque ellos no podían entrar a los templos de los judíos. No podían hacerlo. Vivían ministrándose por el Pentateuco. Sí, lo hacían. Adoraban al mismo Dios de los judíos, pero lo hacían a un lado porque eran despreciables. El judío lo menospreciaba. Es más, para irse de Jerusalén, Jericó, irse para el lago en una ruta en la que cruzaban Samaria, dice que los judíos hasta bordeaban ese pequeño pueblo. Imagínense, bordeaban ese pequeño pueblo, es decir, no se llevaban. Pasa él, hace lo mismo que el sacerdote y el levita, lo miran, pero eso es lo que nos falta. Estaba el hombre y viéndolo dice, se compadeció. Se compadeció. ¿Sabe qué es compasión? Bueno, no se queda en el sentir pena. ¿Quién sabe el sacerdote y el levita sí sintieron pena, hermanos? Pero no se quedaron, ellos se quedaron en sentir pena. Vemos la necesidad, vemos la obra de Dios, necesitan manos para ayudar. Ay, qué pena. Yo tengo otras prioridades y la palabra prioridad también quiero hacerla notar aquí. Este samaritano iba de viaje, tenía un propósito, tenía una meta. Deja de hacer aquello que era lo más importante para el samaritano y mira sus ojos, ve al necesitado y se acerca. Y ese es el punto, hermanos. A veces ponemos de prioridad, ¿no es cierto?, el no ayudar. No es nuestra prioridad. Dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó, luego montó sobre su propia cabalgadura, llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y esto. Entonces, cuando uno quiere caminar en la obra del Señor, cuando uno quiere mostrar y debería mostrar, hay un ingrediente que no puede faltar. Y a veces esto es lo que no tenemos, familia querida, compasión. Solamente la compasión puede hacer que yo me mueva en acciones. Si yo no tengo compasión y me quedo, qué pena por el que no ha comido, qué pena por esa necesidad, qué pena por eso, qué pena, hermanos. Bueno, no he pasado de nivel, me he quedado estancado, me he quedado allí, ¿no es cierto? Tener capacidad de reconocer y querer aliviar el sufrimiento. Acúsese.
que la palabra de Dios me acuse, que me confronte, que sea el espejo, que yo me vea todos los días, ¿no es cierto? Y a través de ella yo pueda capacitarme. ¿Qué es lo que primero hizo? Y para terminar, este samaritano era judío. El samaritano tenía justificadas razones para no ayudarlo. Justificadas razones para no ayudarlo. Por eso el a quién es importante que yo le aclare. En el momento, aún a nuestros enemigos, tenemos que ayudarlos. Lo curó, se acercó, vendó sus heridas, le aplicó vino y aceite. No se quedó en el qué pena. Fue, lo vendó, mezcló vino, mezcló aceite. Dicen que eso era un bálsamo, era un medicamento que regeneraba la piel, hacía una limpieza. No era cualquier cosa, hermanos. Sí, hasta hace algunos años todavía se utiliza esto como un tipo de medicamento. Lo curó. Mucha gente que está a su alrededor necesita curarse. Mucha gente que está a su alrededor necesita su ayuda. Mucha gente necesita sanar heridas. Lo curó. Luego, ¿qué dice? Le puse yo estos títulos. Lo cuidó. Lo pone en su asno Explorer, BMW, cascos último modelo con labrado especial, vista panorámica. Lo pone en su asno, sus bienes, sus propiedades a disposición de las personas que necesitan esa ayuda. La iglesia necesita de hogares para iglesia en el hogar. Necesita de sus autos, necesita. ¿Por qué? Justamente a los ricos, mándales, por favor, mándales que despierten, que pongan su confianza en Dios, que despierten. Mándales a que sean generosos y aprendan a compartir con lo que tienen. Hermanos, evalúese si nosotros con nuestros bienes hemos puesto a disposición para que la iglesia crezca, para que la iglesia se edifique. Bueno, que ensucien nuestros muebles, está bien, el Señor nos dará otros. Que se ensucien nuestros autos con los niños de las familias que necesitan llevárselos a sus casas. A veces podemos caer como el sacerdote y el levita, nos hacemos los locos, pero el Señor no se hace loco. Él nos está mirando, Él nos está viendo. Y yo quiero ser confrontado cada vez que pierda de vista eso. Los llevó a un mesón, no fue solo eso, los lleva a un hotel 4 estrellas. Saca 2 denarios. ¿Sabe qué? 2 denarios era como lo que ganaban los obreros en ese tiempo por 2 días. Pero va más allá esto. Esos 2 denarios pagaban la renta de 2 meses de alguien que arrendaba en ese tiempo, hace 2000 años. Yo le calculo unos $400. Una renta así más o menos, de unos 2, 3 cuartitos, 200, unos $400. Y este señor, justificadas razones para no ayudar a ese judío que posiblemente lo menospreciaba, ¿no? Pues le dice al del hotel, vea, tome, vea, $400, 2 denarios de plata, tome, 400. Y si hay más gastos, cuando yo regrese, yo lo pago. Si usted no está dispuesto a curar, si usted no está dispuesto a cuidar y a poner sus bienes ahí para el servicio de la gente que necesita, pues yo quiero decirle que está viviendo al estándar de lo que usted cree, justificando sus acciones, interpretando del cómo hacer, no al estándar de Dios. Siempre tengo que verme en el espejo de la palabra para ver si estoy obrando. Y esta parábola la dijo Jesús, no la dijo cualquier persona. El Señor quería irse en contra de toda religiosidad, de toda aquella persona que con el conocimiento cree que es suficiente. Aquella persona cuando ya pierde de vista y dice, ¿y quién es mi prójimo? No se haga el loco. ¿Sí o no? Este escriba primero queriéndole hacer caer al maestro y luego le pregunta eso para justificar. Yo pienso que ya puso un estándar, no, a este le ayudo, a este no le ayudo. Este ni pagando le ayudo. Ok. Y con esto termino, ya termino. Esto es moda de todas las iglesias, ¿no? El teclado ministrando. Miqueas 6:8, mire lo que dice allí. Pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Iglesia, aquí familia Verbo, aquí familia Verbo, aquí Paul. Ya Dios te ha dicho lo que espera de ti.
Y a ti le te dice, ya te he dicho que lo que espera de ti es muy sencillo. Esta versión me encantó. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros. Justos, hermanos. Hacer las cosas correctas, basadas en la verdad. Buena obra en nuestro obrar con buenas obras, basado en la verdad, no justificando acciones y dorando la píldora, como sabe decir Diego, que me gusta esa frase. Dorando la píldora. Llamando a lo que es malo bueno y a lo bueno malo. Que sean bondadosos con los más débiles. Hay gente que es débil, está en nuestro alrededor y que lo adoren como su único Dios. Suficiente, creo que no necesito más. Justos, bondadosos y adorando a Dios. ¿Se da cuenta que aquí está escrito como el mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Póngase de pie un momento, por favor. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que en este momento, y no por religiosidad, yo quiero pedirle que cierre sus ojos, un momentico, nada más. Es un momento ya. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo algo. Yo venía esto analizando cuando conducía el auto. Decía, Señor, hay gente a mi alrededor que posiblemente, y para con ellos me hice loco. De una o de otra manera evadí. Me crucé a la otra vereda. Y vi la necesidad. Y decía, Señor, que el Espíritu Santo en este mismo instante ponga una familia, ponga una persona en su corazón, el nombre de una persona que sabe que necesita ayuda. Y que en esta noche, en este día, podemos comprometernos con el Señor para obrar, para ir, curar, para cuidar y pagar si es necesario y suplir esa necesidad. Puede ser su primo, puede ser una familia. A lo mejor no esperaba esas acciones incorrectas hacia usted, pero ahí está, requiriendo de un buen samaritano, de un hombre rico en buenas obras. Espíritu de Dios, hay una familia que necesita de mí. Hay una familia. Hay alguien, revélate ahora en mí, Señor. Revélate en mí, Jesús. Y no quiero hacerme más de loco y pasar por del lado de ellos y no ayudar, Señor. Dame esa fuerza, Señor, dame esa fuerza, Espíritu Santo. No me puedo quedar en el sentir pena. Pon en mí el querer como el hacer, para hacer de la ayuda, para hacer del obrar en buenas obras una prioridad. Una prioridad, Señor. Necesito tu fuerza, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Que yo sea visto, que yo sea recordado como una persona que fue rico en buenas obras. No solamente un hombre frondoso, con hojas verdes, sino alguien que tenga fruto. Todo el año que haya fruto en mí, Señor. Todo el año que puedan acudir a mí en ese tiempo, en esa situación de necesidad. Porque somos como robles plantados junto a corrientes de agua, que en medio de los desiertos, Señor, aquí estamos para dar fruto todo el tiempo, en todo momento. Y no importa quién, importa cómo, sí, al estándar de Dios. Y el cuándo, sí, cambiando las prioridades y viendo la necesidad y atendiéndola como mi prioridad. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Esta mañana queremos invitar a todas las personas que no conocen del Señor a abrir sus corazones y recibirlo. Esta es la mayor inversión que podemos hacer en nuestras vidas, tener al Señor, al Creador de todo, de nuestro lado.
en nuestras vidas, siguiendo sus mandamientos, sus principios, para ver nuevos tiempos en nosotros y también en nuestras generaciones. Podemos vivir como el mundo dictamina, pero también podemos vivir como el cielo establece. Y cuando Cristo entra en la vida del ser humano, sucede algo impresionante, hay un cambio radical en nuestra manera de vivir, de pensar y de sentir. Yo te animo a que recibas a Cristo en tu corazón y cambiará todo tu ser. Cambiará la manera como estás manejando las finanzas, cómo estás manejando tu propia vida, tu familia, y hacerlo a la manera de Dios y de la mano de Dios es lo más seguro. Así que te animamos, recibe a Cristo en tu corazón y entonces serás una nueva criatura, una criatura que expande el reino de los cielos en medio de esta sociedad tan necesitada.